Hola, ¿qué tal? El equipo de MAPS les agradece muchísimo el que nos acompañen en esta serie de webinars de MAPS University. Y en esta ocasión nos acompaña la marca Stellar Cyber. Hoy nos acompaña José Oliva, quien es ingeniero de preventa, y José Ramírez, que es director comercial de la marca aquí en México. Yo soy una servidora, Mariana Argüello, gerente de producto de la marca de Stellar Cyber en MAPS. Hoy estaremos platicando de este universo de amenazas dentro de las organizaciones, de cómo podemos monitorear, detectar y responder a cada tipo de amenazas. Stellar Cyber es la plataforma más completa que, además de ayudar a reducir gastos en relación a ahorrar tiempo de análisis, búsqueda dentro de múltiples plataformas o diferentes consolas, además de un mundo de datos, con Stellar Cyber encontramos todo en un mismo lugar, así como los datos de amenazas realmente atípicas de nuestra empresa, es decir, no, sin demasiados falsos positivos. Bien, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Francisco Oliva. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, José, por estar con nosotros el día de hoy. Y pues adelante. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en nuestro webinar titulado Monitorea, detecta y responde ante amenazas avanzadas dentro de tu organización. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este webinar? Vamos a enfocarnos mucho en lo que son las amenazas internas. Todos no me dejarán mentir, pero la ciberseguridad, muchas soluciones de perímetro y de ciberseguridad en general han tenido un especial énfasis únicamente en el tráfico norte a sur, ya sea por temas de requerimientos, llámese del gobierno, de la industria. Existe una necesidad cada vez más constante justamente de monitorear el tráfico oeste a oeste, o como muchos de ustedes le conocen como el tráfico interno. Es ese tráfico que erróneamente todavía en la actualidad se considera como confiable. Realmente ese concepto de la superficie de ataque, de las zonas de seguridad donde nosotros dividimos únicamente lo seguro de lo inseguro, eso se ha perdido o difuminado esta línea de lo seguro entre lo inseguro, justamente con la aparición de nuevas tecnologías emergentes como puede ser el cómputo en la nube, las aplicaciones SaaS, y no nos vayamos tan lejos. El año pasado, cuando fue todo el boom de que todos se fueron a home office gracias a esta emergencia sanitaria con el coronavirus que tuvimos. Entonces, todos esos nuevos paradigmas han justamente hecho que esta línea se haya difuminado y realmente no hay un concepto de qué es norte-sur y qué es este-oeste desde el punto de vista del tráfico. Entonces, esa es una pequeña introducción de lo que vamos a ver en el webinar del día de hoy, y vamos a ver cómo Stellar Cyber justamente les puede ayudar a mitigar estos huecos en la visualización, en algo muy fundamental y muy importante que es el tráfico este-oeste, que va ligado justamente a la detección de actores maliciosos internos, malware que ya haya creado persistencia dentro de la red y esté intentando expandirse a otros segmentos de la red. Muy bien, entonces vamos a comenzar de manera formal. Muy bien, entonces vámonos rápidamente a lo que es el temario del día de hoy. Vamos a ver cuatro temas dentro de este webinar. Primero que nada, las amenazas dentro de la organización. Ya les comenté que es todo este tema de las amenazas, que es realmente cuál es la necesidad que nosotros tenemos de extender nuestra visualización, no nada más al perímetro, la frontera, sino de qué es lo que está pasando dentro de la organización. Y vamos a ver que este problema, por muy sencillo, trivial que parezca, ponerlo a la práctica del papel, de la teoría, se convierte ya en un problema complejo donde no nada más intervienen las soluciones como tal, sino también intervienen otros aspectos como justamente los costos. En el segundo tema, lo que vamos a ver son los tipos de actores maliciosos internos. ¿Qué tipo de actores o agentes, como les guste decirles, van a ser los que van a representar una amenaza para nuestra organización? Esto seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero únicamente lo vamos a recordar para ver justamente a qué nos vamos a enfrentar. En el tema 3, lo que vamos a ver es, vamos a poner ya en papel cuál es el problema de la visibilidad dentro de la organización, cuáles son los retos que se nos presentan tanto a nivel técnico y tanto a nivel de las cifras, porque recordemos que si hay una constante muy grande dentro de todos los equipos de ciberseguridad, es que quieren que hagamos mucho, pero con lo mínimo. Es
hacer más eficiente justamente todo a la gente, a los procesos y sacarle el máximo provecho a las soluciones de seguridad. Pero como lo vamos a ver en este capítulo, es un trade-off. Justamente este trade-off implica sacrificar qué es lo que vamos a inspeccionar, qué es lo que vamos a dejar pasar por alto y eso inevocablemente nos va a llevar a huecos en la ciberseguridad y por lo tanto en la visibilidad. Finalmente vamos justamente a introducir Stellar Cyber. ¿Cómo Stellar Cyber se coloca entre este problema donde tenemos un equipo limitado tanto en recursos como en personas? Vamos a ver cómo Stellar Cyber cubre justamente ese hueco faltante en la ciberseguridad. Cómo en Stellar Cyber van a poder encontrar una solución cost effective para atacar este problema, no nada más del tráfico norte a sur, sino del tráfico oeste a oeste, y ver cómo nuestra solución con este módulo de NTA trabaja con el resto de aplicaciones del ecosistema de Stellar Cyber para brindar una visibilidad en 360 grados, tanto de la red, de las personas, de la nube y de las aplicaciones. Y finalmente, todo esto que les acabo de comentar va a quedar plasmado en una demostración. Entonces vamos a ver cómo trabajan este tipo de ataques internos. Vamos a ejecutar unos ejemplos de reconocimiento, de compartición de malware por medio de una LAN, de una red interna, y vamos a ver qué es lo que vamos a observar con Stellar Cyber. Y además de esta pequeña demostración que tengo para ustedes, vamos a ver cómo Stellar Cyber les puede ayudar no nada más a monitorear su tráfico, sino monitorear personas y ver justamente cuál es su postura de ciberseguridad. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer tema, las amenazas dentro de la organización. Regresando al punto que mencionábamos al inicio de esta presentación, mucho se ha hablado de la importancia de proteger el perímetro. Hemos escuchado también ciertos conceptos que han tomado mucha fuerza estos últimos años, que han sido promocionados por cierta marca de firewall que fue pionero justamente en el auge o el boom justamente de los firewalls de tercera generación, los de capa de aplicación. Este concepto de Zero Trust que nos establece que todo, absolutamente todo el tráfico de una organización tiene que ser monitoreado. Bajo esta premisa, el firewall, que es el dispositivo por autonomía que realiza dos funciones en específico, justamente la de la segmentación por zonas y la de establecer o la de enforzar Zero Trust. Entonces, el concepto de Zero Trust que nos establece que, primero que nada, nos vamos a esa posición radical de que no podemos confiar justamente de nadie, llámese de personas internas a la organización, llámese de contratistas y mucho menos de personas que están accediendo fuera de la organización, llámese del Internet o de sitios remotos por medio de una VPN, como es el caso de los trabajadores remotos. Este principio nos dice que todos esos casos podrán ser mis compadres, lo que sea, pero tienen que ser inspeccionados sí o sí. Nosotros no vamos a establecer confianza de manera inmediata. Y este concepto justamente va acompañado del de la segmentación por zonas. La segmentación por zonas es una práctica en la ciberseguridad que nos establece que debemos organizar los equipos, cada uno por su nivel de confianza. Es decir, que yo a los dispositivos que les voy a tener el mismo nivel de confianza. Un ejemplo, si yo tengo una zona inalámbrica para invitados, ok, voy a poner a todos los invitados en esa red inalámbrica y ahí ya tengo una zona de seguridad. No es confiable porque son personas externas a la organización, entonces los tengo que poner aparte, aislados para que en el caso lamentable de que pase, causen el menor daño posible. Si estos usuarios de esta red de invitados o de cualquier otra zona de seguridad quieren comunicarse con otra zona, tienen que pasar por un punto de seguridad donde justamente se va a enforzar este tema de Zero Trust. Es decir, que si el tráfico fluye de la zona A a la zona B y las dos tienen diferentes niveles de confianza, yo voy a aplicar Zero Trust y voy a inspeccionar absolutamente todo lo que está circulando de zona A y B. Estos conceptos han permanecido dentro de la ciberseguridad, dentro de este campo durante muchos años, porque nuevamente en papel la premisa nos dice que al realizar esto, yo lo que voy a obtener es visibilidad. Y la visibilidad, ¿a qué va a ser igual? A conocer la superficie de ataque. ¿Y a qué va a ser igual a conocer la superficie de ataque? Justamente a conocer la postura de ciberseguridad o de seguridad.
La premisa nuevamente es muy simple. Si yo tengo visibilidad, si yo puedo ver absolutamente todo lo que está pasando en la organización, yo voy a conocer todos los puntos posibles donde me pueden atacar, que es la superficie de ataque. Y si yo conozco la totalidad de la superficie de ataque, yo voy a conocer mi postura de seguridad. Es decir, que voy a poder pasar de una respuesta reactiva a una proactiva. Es decir, yo ya me voy a adelantar a los ciberataques antes de que sucedan. Entonces, las amenazas dentro de la organización. Según un estudio realizado por esta consultora conocida como Kroll, el 66% de los eventos de seguridad reportados por las organizaciones fueron causados por amenazas internas. Este estudio fue realizado justamente en 2019-2020 en un reporte conocido como Global Fraud and Risk Report. Entonces, justamente esto viene a coincidir con el tema este de la emergencia sanitaria. Entonces, es lógica las respuestas que arroja este estudio. Si llevas a todos y no tienes un plan de continuidad al negocio y mandas a todos a home office, obviamente en algún punto se va a perder la visibilidad si no se toman los controles correctos. ¿Por qué? Mencionaba con anterioridad el principio de Zero Trust y la segmentación por zonas. Entonces, cuando uno manda a todos por VPN, si no se tiene el especial cuidado, o no nos vayamos lejos con las VPN, si nosotros tenemos contratistas, filiales, sucursales remotas, ese tipo de situaciones donde hay terceros que están fuera del perímetro tradicional de la organización, definido por el firewall como tal, la segmentación por zonas deja de ser binaria, de algo confiable a no confiable, y se vuelve todo un tema complejo de qué es lo que voy a conocer como confiable o no confiable. Entonces, dentro de este estudio les muestro dos gráficas bastante curiosas que nos dicen que cuáles son los incidentes que afectaron más a las organizaciones el año pasado. Entonces, ¿de dónde salió el 66% que les mostré en el slide anterior? Justamente viene de sumar este primer resultado, las fugas de información interna. Si lo suman con este 27%, donde la preocupación en quinto lugar es justamente la del fraude por actores internos dentro de la organización, ahí tenemos nuestro 66%. Entonces, el 66% de las preocupaciones de estos eventos justamente es con respecto a los usuarios internos, a peligros que acechan dentro de la organización. Preguntándole en este estudio realizado por CLOL cuáles eran las prioridades para la respuesta ante incidentes, el primer lugar justamente nos dice que su primera preocupación o su primera prioridad para responder ante un incidente justamente es el robo de datos. En segundo lugar, tenemos que el segundo riesgo que considerado como prioridad es la fuga de información interna. En la tercera tenemos la pérdida de reputación por un tercero, es decir, un contratista, un proveedor de un servicio a la corporación o a la organización. Recordemos que este tipo de relaciones de negocios donde existe un proveedor y un cliente, nosotros vamos a compartir información y desgraciadamente vamos a compartir los riesgos de ese contratista. Entonces, si tenemos un contratista con muchos huecos en la ciberseguridad, lo que podemos esperar es que nosotros también vamos a absorber esa parte de ese riesgo o de esas vulnerabilidades presentes en este tercero. Entonces, como pueden observar, por último, en quinto lugar tenemos el fraude por actores internos. Como podemos observar, la mayor parte de los riesgos considerados por los equipos de seguridad como prioridad son justamente factores internos. Realmente la preocupación ya se ha movido de que nos vayan a atacar hackers de fuera, de otros países, de otras organizaciones de manera directa, es decir, ejecutando toda la cadena de ataque que conocemos, que va desde el reconocimiento hasta la postexplotación, eso desde un país externo, desde fuera de la organización. Este paradigma ha cambiado y justamente la amenaza número uno de la ciberseguridad son las personas que están dentro de esa organización. Entonces, este tema de los actores internos no es un juego, sinceramente. Realmente sonará muy drástico, muy maquiavélico, pero realmente por más filtros de recursos humanos, por más que confiemos personalmente en nuestros amigos y ese tipo de cosas,
Como decimos aquí en México, caras vemos, corazones no sabemos. Realmente no sabemos las intenciones de los demás y es por eso que hay que tomarlo con la seriedad pertinente y aplicar este principio de Zero Trust que implica justamente monitorear todos los flujos de información. No es un tema para jugar. Justamente esta situación de los atacantes internos ha golpeado a empresas con ya varios años de reputación y las ha hecho meterse en grandes líos, tanto legales como en temas de compliance. Ejemplo, un empleado de Tesla el año pasado afortunadamente descubrió y reportó a tiempo un complot o una conspiración dentro de Tesla que una organización externa se estaba organizando para infiltrar gente dentro de una fábrica de Tesla para introducir ransomware dentro de ella. Entonces, de no haber sido por esta persona, realmente desconocemos si las capacidades de seguridad de Tesla hayan sido capaces de frenar este ataque. Si no, imagínense el nivel de daño que hubiera provocado a esta empresa que está creciendo un ritmo bastante exponencial. Imagínense un evento de ransomware, tienen la capacidad de mandar hasta la empresa más grande a niveles de la edad de piedra. Facebook tuvo también un problema, esto fue hace 2 años, donde un empleado abusó de su posición dentro de Facebook y de los privilegios que tenía para stalkear a una persona, a una mujer. Entonces, estos eventos de stalkeo los detectó Facebook afortunadamente y corrió a este empleado que estaba haciendo un uso indebido de sus credenciales. Y finalmente esto ocurrió en el 2018, esto fue bastante sonado, que Coca-Cola sufrió una brecha de datos en las manos de uno de sus empleados. Entonces, a una empresa con años de tradición y una de las empresas más importantes del mundo, el hecho de que tenga este problema nos habla de que, imagínense, si a las empresas con mayor experiencia, mayor gasto en infraestructura y trayectoria en la industria les pasa eso, como decimos igual aquí en México, ¿qué le puede esperar a los simples mortales? Entonces, esto nos sirve como reflexión. Realmente todos los que están presentes aquí, que están relacionados tanto en temas de la arquitectura de red, del soporte de redes y de la consultoría, no me dejarán mentir, pero por lo menos una vez en su vida han visto justamente estos casos de fugas de información que justamente fueron provocadas por una persona dentro de la organización. La persona que menos sospechaban, el más amigable, el que iba a todas las fiestas, de repente de un día para otro se desaparece y resulta ser que se robó bases de datos de clientes, datos personales, bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema con el que nos enfrentamos al día y hay que conocer justamente cuál es el perfil de estas personas que nos van a atacar. Entonces, dicho esto, ¿quiénes son las personas? De acuerdo a lo que ya acabamos de mencionar, establecimos la problemática en papel, visibilidad igual a conocer toda la superficie de ataque, igual a la postura de seguridad. Y esto va tanto a nivel red, tanto a nivel nube, como a nivel usuario. Entonces vamos a enfocarnos en este capítulo, en el capítulo 2, o en el tema 2, justamente en las personas, en el aspecto humano de los atacantes internos. Ustedes pueden encontrar literatura que trata de clasificar justamente a los atacantes internos, pero la mayor parte de los que realizan estas publicaciones de ciberseguridad y los que realizan estas certificaciones concluyen que hay 5 tipos de atacantes internos, de amenazas internas dentro de la organización. El primero que nada, el que todos conocemos, el que se nos ha dicho hasta el cansancio, es justamente el empleado insatisfecho, que es una persona con sentimientos negativos contra la organización a la que pertenece. ¿Cuál es la motivación de este tipo de actores maliciosos? Es justamente que su único fin es hacer daño a la empresa a modo de venganza, ya sea que haya sido menospreciado, que sufra temas de bullying o simplemente esté en modo anarquista. Esta persona, su principal motivación es justamente tener venganza, no busca motivos financieros, sino su motivación es puramente sentimental, basada en sentimientos. Esa es la primera clasificación justamente de las amenazas internas. El segundo tipo de amenaza interna es justamente el actor malicioso.
es aquella persona que se infiltra de manera intencional a la organización con la finalidad de robar la mayor cantidad de información o provocar daños a la organización. Entonces, el actor malicioso es una persona que se infiltra, que entra, se hace pasar por un empleado normal para no levantar sospechas y cuando llega el momento realiza todas estas acciones de exfiltración de datos o sabotaje. Entonces, dentro de esta clasificación tenemos justamente el espionaje industrial y otro tipo de situaciones donde una persona se infiltra, pasa todos los controles de recursos humanos y su único motivo es justamente el provocar daño o sacar información. Los motivos pueden ser tanto monetarios o pueden ser de intereses ideológicos, que esta persona trabaje para una nación y haga estas acciones tanto de sabotaje como de infiltración con motivos políticos. La tercera amenaza interna es justamente el agente malicioso. El agente malicioso, a diferencia del anterior, es una persona que pertenece a una organización, que es un miembro normal, que ya lleva sus años ahí, pero la diferencia es que una organización maliciosa, una entidad maliciosa, se acerca a esta persona, la recluta, a esto nos referimos con un tercero, la recluta a cambio de una compensación monetaria o inclusive puede ser a base de miedo, de que conocemos a ti, a tu familia, si no cooperas ya sabes lo que te va a pasar. Pueden ser inclusive ese tipo de situaciones. Entonces, esta persona no le queda de otra más que cooperar y realizar estas acciones de infiltración o de sabotaje, ya sea cualquiera de los dos casos o ambos, pero nuevamente su motivo, a diferencia del anterior, va a ser que o ha sido contratado, reclutado por una tercera organización maliciosa o se trate de un chantaje o una extorsión. Y finalmente, el último tipo de amenaza interna, aquí incluí dos tipos, tanto el empleado como el contratista descuidado. Este es un agente no malicioso, pero sí representa una amenaza. ¿Por qué? Porque son personas sin malas intenciones, pero que no respeta o ignora los lineamientos y buenas prácticas de ciberseguridad en la organización. Entonces, estas personas, los que ya conocemos de años, que por accidente dejan su laptop destapada, tienen ahí sus passwords en post-its, que se están conectando, no sé, desde el Starbucks o desde el aeropuerto, están viendo sus correos, teniendo llamadas en voz alta, no usan antirreflejante y la persona de atrás ya checó sus correos, sus contraseñas. Ese tipo de acciones descuidadas que si bien a simple vista parecen muy ingenuas o inocentes, pueden representar un riesgo importantísimo para la organización. ¿Y qué es lo peor de todo? Que estas son las personas o estos son los actores o las amenazas, porque no, de malicioso no tiene nada, es este tipo de amenazas justamente de las que menos sospechamos. Entonces, volvemos a lo mismo. Van desde cuando le dices a tu compa, ¿sabes qué? Desbloquéame el firewall porque quiero ver el partido de fútbol, entonces desbloquéame, no sé, la aplicación de Total Play, o hasta cosas ya más de cuates, como aquí le decimos que es, asígname un puerto del Switch porque me tengo que conectar a Internet, no necesito pasar por el firewall. Todas estas acciones que consideramos inocentes y de cuates, por así decirlo, realmente no lo son porque están dejando un hueco en la organización. Entonces, ya habiendo dicho el problema del tema uno y habiendo planteado justamente todos los actores, tanto maliciosos como no maliciosos, que representan una amenaza a la organización, la siguiente pregunta lógica es ¿cómo vamos a resolver esto? Mencionamos que nuestros grandes aliados dentro de esta lucha por la visibilidad continua son dos, que es la segmentación por zonas y va a ser el Zero Trust. Con esos dos, yo ya tengo todo para que no se me escape nada de la red. Entonces, nuevamente, la premisa es fácil, pero cuando ya lo ponemos a la práctica, esto se vuelve un problema complejo donde intervienen muchísimas variables. Recordemos nuevamente, en una organización tradicional se acostumbraba a tener dos tipos de zonas de seguridad. Entonces, en las organizaciones, cuando empezó este tema de los firewalls de primera y segunda generación, se consideraba el firewall como el gatekeeper o el perro guardián de la organización. De un lado estaban todos los usuarios, computadoras, dispositivos, etcétera, etcétera. Todo lo que pertenecía dentro de la organización se consideraba como algo confiable. Todo lo que estaba fuera era malo, era sucio. Entonces,
Cualquier persona que trataba, o en este caso el tráfico, que trataba de salir de lo bonito a lo feo, tenía que ser inspeccionado por este firewall. De manera contraria, cualquier flujo de datos provenientes de esta zona insegura, considerada como el Internet, por en muchos casos, todo tenía que ser inspeccionado al entrar a la organización. Entonces, de esa manera, nosotros teníamos que la segmentación por zonas o aplicar este principio de Zero Trust era bastante sencillo. Nosotros tenemos un esquema binario donde hay lo bueno de lo malo, no hay de otra. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de una organización moderna en pleno siglo XXI, en específico en la segunda década de este nuevo milenio, donde tenemos tecnologías emergentes como la nube, la más importante de todas, y el teletrabajo? Y además tenemos un crecimiento importante de las organizaciones que se dejan de concentrar desde un solo sitio central, los headquarters, y se expanden a sucursales, branch offices u oficinas remotas, como gusten decirlo. Entonces, a esto hay que sumarle justamente el problema de tener aplicaciones SaaS, de tener infraestructura en la nube, AWS, Azure, de tener un servicio de federación de identidad como Azure Active Directory. Vamos a juntar a los usuarios remotos, a los teletrabajadores, a los contratistas, a los equipos de desarrollo que vienen de la India, de China, o están trabajando desde sus casas, desde un café, los contenedores, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un problema ya muy complejo. ¿Por qué? Porque este tema de la superficie de ataque binaria ya deja de estar en onda, como decimos nosotros, ya deja de ser un concepto válido, y la superficie de ataque pasa de ser un problema de determinar qué es lo blanco y qué es lo negro, pasa a ser un problema no de extremos, sino de matices, donde en una arquitectura muy compleja, donde existe una relación, conexiones entre muchos tipos de entidades, de personas, de servidores, de servicios. Entonces, la línea entre lo seguro y lo inseguro, es decir, tener un esquema binario donde sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ya deja de ser válido en una organización de este tipo. Y entonces surgen justamente las preguntas: ¿dónde está la superficie de ataque? ¿Qué se considera dentro y afuera? ¿Y cómo se inspeccionan flujos de tráfico entre elementos de la organización? Entonces, la superficie de ataque, volvemos a la idea que les comentaba, la superficie de ataque deja de ser un tema binario y viene a ser un problema donde tenemos un pulpo, donde tenemos una red interconectada de muchas entidades, la cual no nos permite discernir de manera inmediata cuál es la superficie de ataque. Y viene la segunda pregunta: ¿qué se considera adentro y afuera? Algunos podrán decir un teletrabajador, una persona en home office, está, ya que se conecta en una VPN, pues se encuentra fuera de la organización. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa persona está conectada en una VPN, y si un hacker llega a penetrar dentro de esta computadora, posiblemente tenga acceso a esta VPN. Muy bien. Entonces, tenemos justamente este problema de que no vamos a ver fácilmente qué se considera adentro y afuera. Y finalmente, cómo se inspeccionan los flujos de tráfico dentro de la organización. Entonces, hay casos donde el firewall sigue siendo válido. El segmentar por zonas de seguridad y tener Zero Trust dentro de las distintas zonas es un concepto válido. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de la nube? Dentro de las aplicaciones SaaS, el directorio activo en la nube, los espacios de desarrollo de Docker y Kubernetes, es qué exactamente vamos a inspeccionar ahí, cómo vamos a aplicar Zero Trust ahí. Entonces, para este tipo de casos, el firewall deja de ser ya un concepto donde nos va a salvar y va a ser la cura milagrosa justamente para la inspección de tráfico interno, el aplicar este Zero Trust, sino estas nuevas tecnologías que ya no hablan justamente, o que por así decirlo, ya abstraen la capa de tráfico y ya todo se queda como experiencia usuario. Entonces ahí tenemos un problema muy grande, donde estamos hablando de interacciones entre usuarios, entre código, entre servicios, aplicaciones, y todo el tema de las redes se abstrae. Entonces, ¿yo cómo voy a proteger este tipo de aplicaciones y lo que les pueda suceder a ellas? Entonces, el primero de nuestros aliados, el que ya les mencionaba, una forma de atacar este tema, de tener una visibilidad en la organización, justamente es la segmentación por zonas. Aquí ya no vamos a tener un esquema binario de blanco y negro, de seguro e inseguro, sino nosotros ya vamos a llevar una segmentación por zonas, como les mencionaba.
al principio de la presentación, donde vamos a agrupar a los dispositivos por su nivel de confianza. Entonces, un esquema típico de esta organización o de esta segmentación por zonas se ilustra dentro de la imagen que les presento en este slide. Tenemos nuevamente una zona insegura, la cual se va a considerar el Internet, pero vamos a tener otro tipo de zonas, por ejemplo, la DMZ, la cual albergarán dispositivos de los cuales vamos a recibir conexiones del Internet, los famosos servicios publicados, y todo el tráfico del Internet hacia esta DMZ va a ser inspeccionado. Vamos a tener tal vez un segmento de servidores, donde los servidores van a ser separados tanto física como lógicamente del resto de la red, ya que representan un activo muy valioso para la organización y el tenerlos fuera o el que los ataquen representaría una pérdida en las operaciones de la empresa. Entonces tenemos también una zona de core donde vive justamente el core de la red y idealmente tenemos un firewall segmentando cada uno de los segmentos o de las unidades de negocio de la organización. Ese sería el caso ideal. Los dispositivos se agrupan por su nivel de confianza y tenemos un principio de Zero Trust, tenemos máxima seguridad en este esquema. Pero ¿cuál es el problema? Que el costo de implementación y el de mantenimiento va a ser elevado. Hay veces que hay que reducir el alcance del proyecto por temas de presupuesto. Entonces, los que sean arquitectos de soluciones que nos acompañen en esta sesión, levanten su manita y seguramente van a poder sentirse familiarizados con este último punto. A veces hay que reducir el alcance del proyecto por temas de presupuesto. Y aquí es donde ya entramos justamente en temas comerciales. Finalmente, analizar el tráfico interno aumenta el throughput requerido de los firewalls. Esto tiene que ver con el punto anterior que les acabo de mencionar. El hecho de que nosotros implementemos Zero Trust puro en la organización implica tener mayores puntos de inspección, tener firewalls que van a recibir no nada más el tráfico de adentro hacia afuera y viceversa, sino ya van a inspeccionar el famosísimo tráfico este a oeste, el que se mueve dentro de la organización. Entonces, aquí es donde ya nos metemos en problemas económicos. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar considerablemente las capacidades de inspección que requiera este firewall. Entonces, lo que nos obliga y a reducir el alcance del proyecto, donde decimos, no, ¿sabes qué? Solamente tengo presupuesto en este año para un firewall. Lo que nos obliga a los arquitectos de soluciones a poner el firewall como un dispositivo perimetral y también ponerlo como default gateway de todas las VLANs que están en la red. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que vamos a tener, sí, seguridad en el tráfico, tanto entrante como saliente, pero la desventaja es que vamos a tener solo un punto de inspección en el tráfico norte-sur. ¿Qué va a pasar con el tráfico este-oeste? ¿Qué va a pasar con la nube? ¿Qué va a pasar con los teletrabajadores? Entonces, para ello vamos a tener que echar mano de otro tipo de tecnologías. Entonces, las tecnologías que les acabo de mencionar son para el monitoreo de tráfico, lo que ya les mencionaba del Zero Trust y las zonas de seguridad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Además, si nosotros queremos tener visibilidad de qué es lo que está pasando dentro de la organización, nosotros tenemos que ir más allá del factor tecnológico, que en este caso serían las redes, y vamos a tener que pasar ya al tema del comportamiento humano. Para eso nosotros vamos a tener a nuestro pequeño aliado conocido como el UBA. El UBA representa un salto muy importante para las organizaciones porque pasan de inspeccionar únicamente el tráfico al comportamiento humano. Entonces vamos a complementar el análisis de red con un enfoque heurístico. Desventaja, este tipo de tecnologías cuesta mucho dinero. Y la segunda pregunta, ok, ya tengo identificados a los usuarios que detecté un comportamiento malicioso. ¿Qué hago con las detecciones después? Ya detecté el comportamiento malicioso, pero ¿qué es lo que hago después? ¿Corro al trabajador? ¿Qué le hago? Ese tipo de problemas vienen a continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos este comportamiento malicioso? ¿Qué es lo que voy a realizar a continuación? Y finalmente es que los humanos no se comportan como unos y ceros. Los humanos ya no se comportan de manera binaria. Y finalmente vamos a tener muchos falsos positivos. Muy bien, entonces la siguiente tecnología, el SIEM, es que es un paso más adelante, se correlaciona la información de todas las fuentes.
Vamos a pasar de ser reactivos a proactivos, pero ¿cuál es el problema de los SIEM? Que cuestan mucho dinero y no son viables para todas las organizaciones y además presentan procesos, implementaciones largas y costosas. Entonces, el tener todas estas tecnologías nos va a llevar a lo siguiente, van a costar mucho dinero, a veces vamos a tener un burn down, esto quiere decir que el contar con una herramienta como un CIEM o un XDR, su efectividad va a estar en función de que nos casemos con un fabricante, de que tengamos todas las soluciones dentro de ese mismo ecosistema. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos como Stellar Cyber? Ustedes ya tienen su firewall, ustedes ya tienen su EDR y otras tecnologías. Entonces, el problema no son las herramientas como tal, sino la manera de operarlas. Entonces, nuestra finalidad es justamente sacar el máximo provecho a las inversiones realizadas con anterioridad. Nuestro fin también, o nuestra ventaja, es integrar Machine Learning a la ecuación de la ciberseguridad y muy importante, el problema del tráfico interno, de identificar actores maliciosos, tanto a nivel red como a nivel de conducta, viene embebido con nosotros. Nosotros somos una herramienta que ofrece justo toda una familia de soluciones conocidos como un ecosistema OpenXDR. Entonces, nuestro ecosistema OpenXDR se va a componer tanto de un Next Generation SIEM, de un módulo de NDR, de un módulo de Sandbox, un Machine Learning IDS, un módulo de UEBA para el reconocimiento de patrones de comportamiento anómalos, un módulo de phishing para detectar justamente intentos de phishing, automatización, threat hunting y un módulo de deception para que nos sirve como honeypot. Entonces, todas estas 9 aplicaciones vienen justamente a proveer el monitoreo y la visualización en 360 grados de la red. No nada más de norte a sur, sino de este a oeste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nosotros, nuestra filosofía es, ustedes ya tienen sus soluciones de seguridad, ya tienen firewall perimetral, ya tienen firewall inclusive interno, no importa desde el punto en la ciberseguridad que se trate. Nosotros vamos a ofrecer este análisis de tráfico tanto de este a oeste como norte a sur, los vamos a tener de manera nativa gracias a nuestros sensores de red y sensores de seguridad que vamos a poder integrar tanto de manera física como para los hipervisores. Vamos a poder instalar estos sensores dentro de ambientes de nube pública o privada. Entonces, primero que nada, vamos a permitir justamente el análisis tanto de tráfico que va dentro de la organización, tanto como que va afuera y hacia adentro. Ustedes no tienen que comprar una herramienta dedicada justamente al NTA. Entonces, ¿qué es lo que realizamos con Stellar Cyber? Primero que nada, ustedes van a conservar todas sus inversiones de tecnología que ya realizaron. Todas estas inversiones de firewall y todo ese tipo de cosas están bien. Únicamente el tema aquí es darles el cerebro, que en este caso somos nosotros, empoderados por Machine Learning. Lo que vamos a hacer es justamente el coordinar sus herramientas para que trabajen de una manera proactiva, con el fin de trabajar en conjunto y establecer una visibilidad de 360 grados y reacción ante eventos de seguridad. Y finalmente, antes de pasar a la demo, nosotros tenemos la filosofía de unir los puntos. No importa si ustedes se tratan de una organización que únicamente tiene firewall, que tiene una solución de antivirus, un IDS básico, hasta una organización que ya cuenta con operaciones de ciberseguridad, que ya tiene un SOAR o un CIEM como tal, nosotros podemos ayudarlos en cualquier nivel de la madurez de ciberseguridad que tengan. Vamos a poder implementar este Zero Trust y esta inspección de tráfico norte a sur como este a oeste de manera nativa. ¿Ok? Y además de todas las aplicaciones que ya acabo de mencionar, como son el CIEM y el UEBA. Vamos a ver este tema trabajar. Para ello, voy a presentar una demostración. ¿Cómo es la configuración o servicio cuando el cliente opera en entorno multinube exclusivamente y no está on-premise? Ok, en ese caso nosotros lo que vamos a tener son los sensores que podemos instalar tanto en nube pública como en nube privada. Entonces, no nos vamos a perder de ese tráfico y todos los flujos de información que provengan de un ambiente multinube se van a correlacionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Lo que tenemos justamente es el Data Processor de Stellar Cyber. Entonces, el Data Processor de Stellar Cyber es la unidad central de procesamiento de Stellar Cyber. A este equipo van a reportar todos los sensores que acabamos de mencionar,
todos los sensores provenientes de ambientes multinube en formato físico, virtual, contenedor, lo que ustedes quieran, todos van a reportar a este tenant de Stellar Cyber. Vamos a aplicar un proceso de Machine Learning y vamos a realizar detecciones de eventos de seguridad. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a realizar varios ejercicios que se van a encontrar justamente que tienen que ver con eventos que suceden dentro de una red, los cuales no son capturados por el firewall perimetral, porque volvemos a lo mismo, solo se encarga del tráfico norte a sur. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a correr un escaneo completo de puertos. Vamos a correrlo dentro de la red interna en la que estoy, que es la 1030.60, diagonal 24. Entonces, a esta red vamos a correrle todo un escaneo completo en todos los puertos a la máxima velocidad con Nmap. Entonces, en lo que corre este Nmap, vámonos rápidamente aquí a la consola de Stellar Cyber. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo les ayudamos con Stellar Cyber a realizar justamente la inspección del tráfico norte, sur, este, oeste? Nosotros tenemos toda una colección de sensores que, como les mencionaba, pueden ser tanto en formato físico como en formato virtual, que van a ser fácilmente añadidos a este data processor de Stellar Cyber. Inmediatamente que estos sensores son conectados a la red, cuando ya entran en operación como tal, lo que vamos a ver a continuación es que todos ellos van a inmediatamente a recibir tráfico mediante su puerto espejo y nosotros vamos a aplicar un proceso conocido como Interflow. Interflow es una tecnología propia patentada de Stellar Cyber que me va a ofrecer una reducción en los logs, tanto los logs que vamos a ingestar de las otras soluciones de red, como los logs provenientes del tráfico provenientes de los sensores. Lo que vamos a tener como resultado es que de los 4 terabytes que entraron a este sensor dentro de la última hora, únicamente le estamos pasando al data processor 7 gigabytes de información, lo que equivale a una razón de reducción de 530. Eso quiere decir de cada 530 bytes que se envían a los sensores, que le llegan al sensor, solamente uno va a ser enviado al data processor. Solamente uno vale la pena inspeccionar. Los demás son información redundante. Entonces, de esa manera, ustedes van a tener la seguridad de que Stellar Cyber únicamente les va a cobrar mediante su modelo de licenciamiento por ingesta, únicamente vamos a cobrar el tráfico post-procesado, no los tráficos en crudo que provienen en la red. Entonces, el tema de la inspección del tráfico, del análisis tanto de los flujos internos o externos, todo esto va a ser proveído mediante nuestro módulo de NTA. Nuestro módulo de NTA tiene lo siguiente, tiene distintas clasificaciones de los eventos maliciosos o no maliciosos que se presenten en la red. Desde este módulo de NTA puedo ver cuáles son las anomalías que han sido reportadas por el firewall. Puedo ver además diversas anomalías como fallas en el handshake del protocolo TCP. Voy a poder ver también cuando una persona está realizando transferencias de un volumen muy alto de datos. Voy a poder ver contraseñas en texto plano que están cruzando en la red y otro tipo de eventos de seguridad relacionados con SMB. Ahora bien, nosotros tenemos dentro de este módulo de NTA la capacidad de tener una consola específica para monitorear todo el flujo este-oeste de la red. Este módulo, que igual se encuentra dentro de la parte de NTA, se divide en las siguientes categorías. Las conexiones que van de privado a público, de público a privado y de público a público. Entonces, cada una de estas conexiones va a ser categorizadas dentro de donde justamente se va a originar este tráfico. Entonces, un ejemplo, conexiones de privadas a públicas, nosotros vamos a tener lo siguiente. Todas, absolutamente las conexiones las vamos a clasificar de acuerdo a qué destinos se dirigen. Si se trata de un nodo de Tor, si se trata de un servidor de Command and Control, todo ese tipo de acciones las vamos a poder ver dentro de este dashboard. De esa manera, vamos a poder ver si se está realizando una exfiltración de datos, una conexión de Command and Control. Así como nosotros tenemos una clasificación por medio de su reputación de los sitios externos, nosotros tenemos la capacidad con Stellar Cyber de asignar reputaciones a los usuarios internos. Entonces, de esa manera vamos a poder perfilar cuál es el riesgo de cada uno de estos usuarios, qué riesgo representan para la organización. Y lo más importante es que el Machine Learning realiza estas detecciones, toda esta chamba de
de realizar esta asignación de clasificaciones la va a realizar el Machine Learning. No requerimos de ninguna intervención nuestra. En la parte de Network Visibility vamos a tener toda una serie de dashboards que nos van a mostrar analíticos de red, que nos van a permitir observar los flujos de tráfico, tanto internos como externos, qué tipos de aplicaciones se han realizado, analíticos del protocolo HTTP, qué tipo de errores estoy recibiendo. Y algo muy importante, si ustedes tienen bases de datos que están siendo consultadas por el frontend de aplicaciones web, ustedes van a poder determinar cuáles son los queries que se están realizando estas bases de datos. Van a poder determinar quién se está conectando, cuáles queries se están haciendo y en su caso detectar intentos de SQL injection. Ahora bien, vamos a regresarnos a la parte de la demo. Como pueden observar, nuestro Nmap ha sido exitoso, entonces vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Entonces, dentro de los últimos 30 minutos, es la ventana temporal que yo elegí, lo que podemos ver es lo siguiente, nosotros ya tuvimos justamente un intento de reconocimiento. Entonces, si nos vamos a esta parte, Stellar Cyber, gracias al tráfico capturado por los sensores de red, me está detectando que hubo un intento de reconocimiento desde este host hacia este host. Entonces, estos viven justamente dentro del laboratorio en el que estoy realizando la prueba. Entonces, es resultado justamente de perdón, no es el mismo host, pero como podemos observar a continuación, este escaneo justamente disparó muchas detecciones de nuestro IDS. Entonces, nuestro IDS, ¿qué es lo que realizó? Detectó de esta IP 1030.6.2 que está originando este escaneo, está originando este escaneo hacia este destino, lo está detectando justamente como el IDS lo está detectando justamente como un user agent de Nmap. Entonces, de esa manera, estamos detectando un intento de reconocimiento. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda hasta el momento. Muchas gracias, Francisco. Recordarles a todos cualquier duda, cualquier comentario que tengan, obviamente a través de Mariana y del equipo de Maps o directamente con Francisco al correo de joliva@stellarcyber.ai o con su servidor, José Ramírez, a jose@stellarcyber.ai. Nos podemos comunicar, podemos hacer una revisión mucho más a profundidad de este tema e inclusive mostrar la plataforma, hacer ahí algunos ejercicios junto con ustedes. Muchas gracias a ustedes, como marca, como Stellar Cyber. Les agradecemos a todos los canales y todos los que atendieron el webinar. Muchísimas gracias, chicos, Francisco, José y a Muchas todos. gracias Que a pasen todos. una excelente tarde. Gracias a ustedes, que estén muy Gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego.